Jorge Vázquez. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, María José y todo el plató. Hola, hola Jorge, bienvenido. Bueno, estamos tratando un caso que la verdad está levantando ampollas estos días. Asistimos al juicio y escuchamos a la defensa y al individuo decir que fue un desgraciado accidente. Sí, eso es lo que están alegando ahora. Desde luego, este caso es el típico ejemplo de que la justicia en España es lenta, pero al final yo creo que es implacable, ¿no? Al menos es la impresión que me da a mí en estos años de ejercicio. No sé lo que habéis hablado porque he entrado tarde. Yo voy a hacer un pequeño resumen de todo este asunto hasta el punto en el que nos encontramos en 5 minutillos, empezando por el principio, por el año 2003, como sabemos, en aquella fatídica noche en la cual se produjo una discusión entre Jesús y Juana, una de las muchas que tenían. Esta vez la cosa fue a mayores, incluso se llamó a la Policía Nacional, que acudió al domicilio. Lo que ocurre es que pues, no se produjo la detención. Esto hay que también tenerlo en contexto con el momento histórico en el que estábamos hace 20 años, que no es ni mucho menos el que tenemos ahora con la ley de violencia de género. Y además, según las actuaciones, estaba la cosa mucho más calmada. Incluso Juana les instó a que se fueran, él estaba haciendo la maleta y por tanto la policía no vio situación objetiva de riesgo y no procedió a la detención. La cuestión es que la cosa sí que fue a mayores y en momento no determinado, pues este señor, al parecer, pues acaba con esta pobre señora Juana y a partir de ahí pues construye una coartada. Se llegó a decir que la había descuartizado en la bañera. Hoy un inspector en sala pues ha determinado que en su opinión no ha podido ser allí porque no ha habido ningún resto y en su experiencia tendría que haberlos. Por tanto, ni siquiera tenemos claro que la descuartizara en la propia bañera del domicilio. En cualquier caso, la coartada fue bastante clara en su mente, es dejar una nota al hijo mayor diciendo pues que había habido una discusión, que había entrado en cólera, que había tomado muchas pastillas, que se había vuelto agresiva, que había bebido y que se había ido de casa y que se iba a buscarla. Nada más lejos de la realidad. En esas 24 horas, primero lo que hizo fue ir a poner una denuncia, pero no una denuncia por desaparición, sino una denuncia por haber sufrido él actos de violencia sobre su propia persona. Tenía un par de lesiones, la mano concretamente con un corte en la parte interior de la misma, y además denunció las amenazas que le había hecho supuestamente Juana, de alguna manera, de clavarse un cuchillo para que le inculparan a él de un homicidio. Es decir, se presentó claramente en la comisaría como una víctima y, por supuesto, en esas 24 horas le dio tiempo, además de descuartizar el cuerpo, de enterrarlo por partes en una finca contigua a otras propiedad de la familia. Aquí ya nos plantamos en el año 2019, como digo, y ese hallazgo casual del que hablabais, al parecer unos senderistas pues encuentran restos óseos de una persona que resultó ser Juana porque aparece un cráneo, una tibia. Además, ese cráneo tuvimos la suerte de que aparecían los dientes y ya sabemos que los dientes en la medicina forense pues son muy importantes para sacar material genético para la compatibilidad del ADN. En este caso se demostró que los restos óseos pertenecían claramente a Juana. Por tanto, se instó un sumario con su pertinente secreto por el juzgado de Ávila y a partir de aquí, como el tema salió en televisión, se fue muy hábil y se realizó un pinchazo telefónico, de manera que estuvieron 2 meses escuchando las llamadas entre él y la familia. Y fue sorprendente cómo había muchísima tranquilidad en las conversaciones, esquivaba el tema, no daba ninguna importancia a pesar de las preguntas de la familia sobre si tenía alguna relación con la desaparición, y esto fue lo que hizo que se explotara la operación y finalmente se produjera sin más trámites la detención de este señor, como habéis dicho, creo, en plató, 4 años antes de que transcurrieran los 20 años que en España están marcados para la prescripción del delito de homicidio. A partir de aquí, para ir terminando, un resumen rápidamente de las declaraciones, porque hubo un rosario de contradicciones ya desde el mismo momento de la detención. Incluso comisaría hubo declaraciones discordantes antes de que llegara el abogado, vamos a llamarle declaraciones espontáneas ante la policía, y la primera versión fue que después de la discusión bajó al coche a no sé qué y cuando subió se encontró el cuerpo ya sin vida de Juana en el salón. Como digo, esto fue matizado a lo largo del día. Y ya en el juicio pues se mantiene esto que tú comentas de el accidente, ¿no? El homicidio imprudente. Sostuvo que la empujó, pero para zafarse de un ataque de ella, y que se produjo instantáneamente la muerte. Hoy en el plenario ha introducido algún matiz nuevo, como el de la mesilla de noche, que nunca lo había dicho, que se golpea ya con una mesilla en el dormitorio, hecho nuevo, y también que al sacar las bolsas
o las maletas, mejor dicho, pues se encontró con una vecina y tuvo que disimular dejándolas en la barandilla. Como digo, detalles nuevos que él justifica que se va acordando porque han pasado 20 años. Respecto a la pena, pues lo habéis dicho, está claro que es un homicidio, no han aparecido partes blandas, por tanto es imposible hablar de asesinato, de alevosía y de nada que se le parezca, se va a quedar en un homicidio y además se piden los agravantes de género y de parentesco. También es cierto que se habla de confesión como un atenuante, es cierto que ha confesado la infracción, el asesinato, mejor dicho, el homicidio, lo ha confesado, pero creo que al final se va a compensar con estos agravantes y me ha parecido oír algo de las dilaciones indebidas, ha cortado la conexión, pero efectivamente se ha pedido ese atenuante. A mí, sinceramente, me parece temerario pedir un atenuante de dilaciones indebidas cuando las dilaciones indebidas las has producido tú misma ocultando el cuento durante 20 años. En definitiva, no me entiendo más, María José, en mi opinión esto va a acabar en un homicidio, seguramente una pena de 15 años o que se acerque mucho y veo nulas posibilidades a la defensa. Compartís la misma opinión con Alberto Martín, efectivamente. Muchísimas gracias, como siempre, soberbia la intervención de Jorge Vázquez. Muchas gracias. A vosotros, buenas noches. Nos ha dejado todos los datos encima de la mesa, nos ha hecho un resumen brillante, como siempre.